Bueno, como nosotros lo presentamos en su momento, Dardo tiene mucho que ver con el cine, con el teatro, claro. Y es palabra autorizada para que nos pueda dar la devolución de este radioteatro que acabamos de escuchar. Bueno, la devolución es mínimo porque lo que hacen ustedes es realmente de gran realce y somos protagonistas. Yo siempre les agradezco que me den la posibilidad de hacer un pequeño micro para introducir, en este caso, ante el fallecimiento de Alain Delon, creímos conveniente un actor que realmente ha sido un hombre muy importante de la cultura francesa de la década del 60 a la década del 70, y evidentemente la idea nuestra, justamente con la gente de Somos Protagonistas, era resaltar en el fallecimiento lamentablemente de Alain Delon que en Francia hay una historia muy interesante, en Europa también, pero más en Francia, que Gérard Philippe, que fue un gran actor de teatro y de cine, que falleció muy joven, en finales de la década del 50, y dejó a Francia sumida en un vacío muy grande de llenar, porque era un hombre de la comedia francesa, un hombre que incluso seguía la huella de Jean Marais, otro gran actor francés de teatro de la década del 40, pero tenemos que resaltar que Gérard Philippe hacía obras como Rouge et Noir, Rojo y Negro de Stendhal, obras muy grandes, de grandes literatos, tal cual lo hace un hombre actual del cine francés, también ya veterano, Gerard Depardieu. Gerard Depardieu es el que realmente hoy, en el tiempo nuestro, es el que reemplaza realmente, de alguna manera, a Jean Marais y a Gérard Philippe. Pero volviendo a Alain Delon, Alain Delon tenía, evidentemente, como ustedes saben, un aspecto muy interesante, un chico con unas facciones muy agradables. Lo mismo era Gérard Philippe, eran un biotipo. Tanto Gérard Philippe como Alain Delon significaban un biotipo, una característica física muy parecida. Pero Alain Delon no tenía la base de teatro que realmente tuvo Gérard Philippe. Pero, afortunadamente, Michelangelo Antonioni, uno de los grandes realizadores del cine italiano, y qué hablar de Luchino Visconti, lo atrajeron a Delon para mejorarlo, para introducirlo, para darle esa técnica que él no tenía de interpretación y que la logra, porque en Rocco y sus hermanos, una obra fantástica de la guerra del norte y del sur de Italia, como siempre, Luchino Visconti lo coloca con Renato Salvatori, con Annie Girardot, y emplea un poquitito esa técnica que tenía Gérard Philippe. Evidentemente, en El Gattopardo, la obra de Lampedusa, una obra muy importante, Visconti logra en Delon una madurez, acompañado de Burle Lancaster, de Claudia Cardinale, de Pablo Estopa, y luego René Clement, un director francés, también filma A pleno sol, con Maurice Ronet, otro actor francés de características muy buenas, y evidentemente René Clement le da también basamento, y esa es la mejor etapa de Alain Delon, la etapa en que Antonioni le hace filmar La Notte, El Eclipse, con Mónica Vitti, de acompañante. Ahí Delon propone y nos da el mejor Delon, la mejor actuación, la mejor técnica, el que se aproxima a ese biotipo lejano que era Gérard Philippe. Algo al respecto te quiere preguntar Julia, Dardo. Adelante. No es al respecto. Yo lo que quisiera, antes de que sigas con este gran actor que fue Delon, sí. Y aprovechando tu presencia y tu sabiduría. Bueno, le agradezco. Sinceramente me gustaría que nos hagas una pequeña devolución, porque me interesa mucho lo que estás contando ahora, de lo que escuchaste recién de nosotros. Bueno, yo lo que escuché de ustedes realmente, se lo decía, siempre me impacta, estoy muy atento a todo. Evidentemente a mí el teatro me gusta mucho, de chico he ido mucho al teatro, bueno, mis tíos, tenía un tío que me llevaba muchísimo al teatro, obras de Vacaresa, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ustedes están haciendo, y bueno, el teatro es algo que realmente me encanta, y no te olvides
que yo de las 6.000 películas que tengo, de la biblioteca que tengo, la mitad es teatro pasado al cine. Ah, qué bueno. O sea, la literatura que muestra el cine realza esas obras de teatro en una forma más ligera, no tan completa, porque más completo es el teatro. Empezamos con que más completo es el libro, luego el teatro, luego el cine, ¿no? Son instancias, pero bueno, uno logra tener una colección de cine donde al fin y al cabo la literatura es base fundamental. Por eso yo comentaba lo de Delon, que realmente ha sido un hombre que fue explotado mucho, digamos, como un sex symbol, como fue Brigitte Bardot para ellos también. Y hay una película en rojo y negro, Rouge et Noir, donde Brigitte Bardot debuta con Gerard Philippe. O sea, viene de atrás Brigitte Bardot, muy piba, ¿no? Muy piba. Sí. Y en Las Grandes Maniobras, otra obra muy importante donde Gerard Philippe se destacaba, Brigitte Bardot está ahí. Es una chica muy jovencita que aparece ahí en los créditos. Luego va a ser Brigitte Bardot, ¿no? Realmente. Hermoso. Claro, entonces, claro, los franceses evidentemente produjeron el sex symbol en cuanto a la parte femenina, Brigitte Bardot, y en la parte masculina de Alain Delon, no hay duda. Pero aquí una de las componentes de Somos Protagonistas, en este caso, justamente, me comentaba de Gerard Depardieu. Viste que hiciste y realmente yo quería hacer hincapié, porque Gerard Depardieu, por ejemplo, una de las grandes películas de él es Danton, ¿no es cierto?, que habla de la historia con Robespierre, viste, en la época posterior a Napoleón, y evidentemente Gerard Depardieu es un actor impresionante. O sea, en contraste con las caritas muy exactas, muy fotogénicas de Gerard Philippe, ¿no? Y de Alain Delon, él es otra cosa. Él tiene un rostro que se adapta, tiene una potencia de rostro, tiene una visión muy fuerte. Gerard Depardieu es algo impresionante, y como decía Orson Welles, el genio, una cosa es ver a un actor como Gerard Depardieu en teatro y otra cosa es verlo en un plató, en una película. Nada que ver. Vos en el teatro lo tenés incorporado, te impresiona. Algo así fue Vittorio Gassman. A Gassman había que verlo en teatro, no en cine, porque en teatro producen toda la naturaleza, la impronta, el talento, y en el cine, bueno, es lo mismo, pero evidentemente se pierde mucho más. El teatro es mucho más completo. El teatro es como más espontáneo. Es mucho más espontáneo. Exactamente. En el cine está todo como... Está todo, hace la secuencia 30 veces, hasta que la lográs. Claro. Yo quería, perdón, preguntarte, Alain Delon, ¿nos podés contar algo de su vida que la gente no sepa? Porque, o sea, en películas, bueno, para mí es la persona más hermosa de hombres que hubo. No, pero... la persona más linda soy yo. Bueno, en segundo lugar, digamos. Algo de su vida, algo que no sepamos. Bueno, mira, yo no sé si esto es desconocido totalmente, pero cuando los productores los que lo descubre Alain Delon descubren a alguien que había ido a Indochina con 18 años a pelear. Era un aventurero de joven, era un joven que había salido de un orfanato, ¿sí? De un lugar, digamos, donde rebeldía de chico. Se ve que era un joven con aventura. Bueno, él hizo la película Los Aventureros. Hizo Las Aventuras, muy bien 10 acá a la izquierda mía, Sí, Los Aventureros. ¿Era joven? ¿Era muy joven ahí? ¿Cómo sabés? No, lo que yo quería decir era esto, que cuando él tenía 18 años, 19, se enrola en Indochina, en la guerra que tenía Francia en Vietnam. Porque históricamente ustedes saben que no fue Estados Unidos el primero que peleó con Vietnam, sino fueron los franceses, y tuvieron una derrota muy grande en Dien Phu. Bueno, yo me estoy alargando una historia que nada que ver con esto. Bueno, ahí está un poco la personalidad de Delon, un joven que había ido al frente, podía vivir, morir de cualquier manera, y lo captan, cuando le ven las condiciones físicas sobre todo, lo captan a la producción. Por eso que yo insisto en que en la historia de Francia,
Gerard Philippe era exactamente el Delon, pero en una época más romántica. Pero igual eran bon vivant. Las grandes actrices francesas de esa época, Danielle Jarroux, no sé, Simone Signoret, todas estas, Michelle Morgan, actuaban con él, y toda la mujer francesa estaba evidentemente encantada, como lo fue Delon después. Claro. Se derretían. Lo que pasa que Gerard Philippe tenía un plus, un actor de teatro inconmensurable. Esa es la única diferencia. Delon no tenía basamento teatral para nada. Era un hombre que Eran dos formaciones totalmente distintas. Totalmente distintas, pero con un biotipo, como dicen algunos, que los asemejaba. El rostro, la cosa que al sector femenino los enloquecía, tenía atracción, y tenían una personalidad. Yo a veces, como yo tengo tanto cine y lo puedo ver, me gustaría tanto que algunos que les gusta el cine no puedan ver a Gerard Philippe en color, esas películas francesas con Sociedad de London, también en Inglaterra, por ejemplo, Rouge et Noir, Rojo y Negro, es algo fantástico esa película, y ahí lo ves lo ves a Gerard Philippe en el rostro, cerca, y vos ahí es donde comparás a él con Delon, porque tiene ese toque, tiene ese tono, más Luchino Visconti, que era un noble. Luchino Visconti, el gran director italiano, era noble, era un conde de la nobleza italiana. Cuando se da cuenta que Delon puede llegar, ¿qué hace? Lo invita a la casa, que tenía un castillo, Visconti, y le dice: te tengo 3 películas de Gerard Philippe para que vos veas. Mirá qué inteligente. Delon sabía quién era Gerard Philippe, pero claro, era otro mundo. Fíjate, entonces le dice el Visconti, que era un maestro, fíjate en Gerard Philippe, fíjate las actitudes, la forma. Y dicen que en algún momento Delon le respondió: sí, me parezco yo, en otra época. O sea, él como que se veía él. Incluso Luchino Visconti hace una gran película, Censo, de la guerra austrohúngara con Italia, y tiene un actor, Farley Granger, norteamericano, fantástico, que es, como norteamericano, un sucedáneo de Delon y de Gerard Philippe, con tenía una voz Farley Granger fantástica. Bueno, esas son cosas en la historia del cine que a veces mucha gente desconoce, no sabe, cómo hay similitud entre actores de un mismo tono de distinto país. Pero ahí está el genio del realizador, del conductor, del hombre que ve que hay algo que puede extraer. En este caso Luchino Visconti, Antonioni y René Clement, ¿no? Alain Delon hacía películas exclusivamente francesas. No. O con directores de otra nacionalidad. No, los hizo con directores de varias nacionalidades. Ajá. Estuvo en Hollywood, estuvo en Norteamérica haciendo film. Incluso hay una película famosa que él de alguna manera protagoniza al hombre que en México mata a Trotsky. El asesino de Trotsky es Delon, en un momento, en una película que dirige un inglés famoso, fantástico, Joseph Losey. Para quienes están escuchando el programa de Somos Protagonistas, realmente, y sepan de cine, y cuando yo pronuncio Joseph Losey, estamos hablando de un gran director inglés que lo conduce a Delon a un protagonismo del asesino de Trotsky, de León Trotsky, que sucede en México. Ahí vos lo ves caracterizado a Delon, nada que ver con el Delon, ¿no? Claro. Julia, te quería preguntar, de la familia de Delon, o no sé, de sus antepasados, digamos, su padre, su madre, no sé la historia, o hijos o alguien, ¿había algún actor? No se conoce que los antepasados de Delon hubiera habido algún actor. ¿Y los hijos tampoco? ¿Cómo? Los hijos, digo, porque tenía 3 hijos. Sí, no, tampoco, ninguno se dedicó. Él tuvo el gran amor aparentemente de su vida, fue Romy Schneider, la actriz alemana, austríaca. Sí. Claro. Romy Schneider. Después tuvo digamos, affair
femeninos, varios, ¿no? Sí, sí. Pero evidentemente, aparte tenía una personalidad, a ver, otra parte de Delon interesante era la personalidad fuerte que tenía, fuera del cine. Claro. Una personalidad muy fuerte, incluso en relación con nuestro país y con nuestro deporte. Él fue muy amigo de Monzón. Sí, Monzón. Incluso vino a verlo cuando Monzón estaba preso. Sí, sí. Sí. Era una característica muy típica de Delon y también de Sinatra. Sinatra tenía un catamarán donde contrataba a los mejores cómicos que estaban escapados por alguna manera de los países donde vivían. Era como un Robin Hood. Sinatra tenía medio eso y Delon tenía algo medio parecido. Pero con Monzón él tuvo una gran amistad, pero aparte evidentemente le gustaba mucho el box. El box, sí. ¿Sí? Aparte de aquel boxeador francés, Jean-Claude Gaultier, también era amigo de Delon. O sea, de alguna manera, si bien Francia no tuvo grandes protagonistas en el box en el mundo, Cerdán puede ser, viste, algunos otros, pero evidentemente Delon tenía una afinidad con el deporte y con la Argentina tuvo una afinidad realmente. Pero hay una anécdota que les quería contar de Delon. Dale. La primera vez que Delon viene a la Argentina, viene al Plaza Hotel. ¿Se imaginan cuando viene Delon al Plaza Hotel? Esto era una cosa, era un concurso femenino. ¿Qué década fue? 66, 67, 68, ese año. Entonces se transmitió en esa época por televisión la llegada de Delon porque era todo un acontecimiento. Perdón, tendría 20 y pico de años, ¿no? Era muy joven, Claro. estaba en el intermedio, ¿no? Y yo me acuerdo, yo vi por televisión lo vi, por eso cuento la anécdota, porque me quedó. Había una periodista, una chica joven, que en un momento le hace la pregunta. Claro. Y le dice a Delon, usted tiene una gran relación con De Gaulle, porque era de gaulista. Políticamente, Delon era de gaulista. Yo me acuerdo, la mirada de Delon fue media como... incisiva. ¿Qué me estás diciendo? Mal. Mal. No le gustó. Al intérprete le dice, y el intérprete le dice a la periodista argentina, dice el señor Delon, que cuando usted se refiera al presidente de Francia, diga el general de Gaulle. Muchas gracias. Patriota, o sea... No, el respeto por la nominación. Claro. Eso es un respeto por nominación, que un periodista no puede olvidar. Pero él hacía respetar de su nación, o sea, lo Era hacía general de Gaulle, no respetar. era de Gaulle, no era José, no era Sí, Carrera. sí. Toda la investidura, ¿no? Total. Sí. Eso me acuerdo como si fuera hoy lo estoy, eso de habla carácter. también de su personalidad. Claro. Una personalidad fuerte, ¿no? No endeble. Bueno, De Gaulle, general De Gaulle, perdón, a ver si surge Delon y me Claro. reta. En alguna manera, Delon era parte de una generación, la del 60, con Maurice Ronet, con Michel Piccoli, con Belmondo, Jean-Paul Belmondo. con Gerard Blain, Jean-Claude Brialy. Estoy hablando de muy buenos actores franceses, muy buenos. Lo que pasa que Delon excedió por una cuestión Estética. de símbolo, de sex. Sí. Claro. Sí. Los demás eran grandes actores que cada uno se produjo en la partitura que podía tocar. Claro. Bueno, yo creo que he traído algo gracias a que ustedes lo permitieron y los oyentes lo estarán observando, algo de la historia del cine, del teatro francés, Jean Marat, el gran actor, Gerard Philippe y Alain Delon. Y algo Julia decidió con su herencia, ¿no? Que estabas comentando. ¿Vos Ah, sabés? sí, estaba leyendo hace un rato que él tenía 3 hijos. Sí, El mayor, 50 y pico de años, que tuvo con la directora Nicole, creo, Delon. sí, Y los otros 2 de entre 29 y 30 y pico. sí. Y él lo que decidió hacer es vender todo su patrimonio Sí. para que su hija lo reparta, Sí, porque dice que, leí recién, que el hijo no era bastante agresivo con él. El hijo mayor. El hijo El mayor primer le matrimonio. decía, Mirá. estás senil, esta va a ser tu última Navidad,
él tuvo una ACV hace 5 años. Sí. Sufrió mucho. Y entonces dicen que él confiaba en su hija, que siempre estuvo con él, y le pidió que reparta a ella todo, hasta subastó sus obras de arte, porque justamente para que no pase lo que pasó con un amigo que él presenció, que por cuestión de herencia terminó toda, no me acuerdo el nombre, toda la familia peleada. Sí, sí. Y me pareció interesante la actitud de él, ¿no? La actitud de él. Él tenía una gran amistad, me haces acordar, ¿no? Ahora, Sí. con Belmondo. Ah, Con Belmondo tenía una gran amistad, también con Jean-Luc Trintignant, otro actorazo francés. Y bueno, evidentemente la pregunta tuya, ¿no? De alguna manera cuando Por los directores. realizadores distintos, países distintos, Sí. evidentemente fue él, después de esa etapa que yo hablo de Antonioni, de Visconti, de René Clement, ya había encontrado su talento, había encontrado su predisposición. Ya los maestros le habían dado. Luego él seguía comercialmente hasta el final. Él lo que viene después es comercial. Esto no quiere decir que sea malo, simplemente distinto. Claro. y perdón, y amaba a los animales. Sí, sí. No sí. sé, que creo que vos también comentaste que creo que 35 perros tenía, Sí, quería sí, que los sí, sí, sepulten sí. donde está. Sí, sí. O sea, eso demuestra también la sensibilidad que Sí, tenía. en ese sentido era muy compañero de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot sí. también fue una defensora. defensora, ¡Oh! sí. Dios me libre. Está bien la acotación acá, muy buena esa, ¿eh? Que tiene que ver con la sensibilidad del Que tiene actor que ver con la también, sensibilidad del hombre, ¿no? del hombre. Sí, Y a- sí. Gracias a Brigitte Bardot se cambió la forma de vestir también, porque de pieles naturales se pasaron a las pieles artificiales. En defensa Sí, de sí, los claro, animales. claro. Por ejemplo, una de las cosas que también puede haber diferencia con Gerard Philippe, yo insisto, ¿no? Porque para Sí. Francia es un mundo, ¿no? Sí. Gerard Philippe era unos ojos claros, tenía, Sí. pero blanco, era de tez De blanca. tez blanca. Delon tenía un tono aceitunado, tenía un tono, una cosa aceitunada, ¿viste? De piel. Y que lo- ojos como más celeste. cobre, Sí, como y que lo ojos hacía, celeste. andás, pero lo hacía más lindo. lo hacía Claro. más interesante, sobre Sí. todo, ¿no? En una época que el color en la pantalla fue evolucionando, Ah, la claro. visión, ¿no? La tecnología, Claro. Seguro. ¿sí? Eso es un Lo tema, ¿no? hacía más, Qué bárbaro. más buen mozo Resaltaba todavía. más los ojos también. Claro. Él decía, él tenía un tema Delon repetía mucho, algo que Napoleón repetía, él era muy de Gaulle, de Napoleón, muy nacional, ¿no? Como Sí, los franceses, sí, sí. ¿no? Decía, cuando un enemigo tiene problemas, no lo interrumpas, ¿eh? Claro. Déjalo que tenga problemas, Claro. así lo superamos. Ah, claro. Ajá, no Napoleón sabía. tenía un montón de dichos fantásticos. Vestime despacio que estoy apurado. Por ejemplo, y alguna vez dijo, el día que China se despierte, y China se despertó. Claro. Ahora, ¿cómo él se dio cuenta? Sí, sí. Era realmente un Visionario. talento, más allá, ¿no? Claro, visionario. Claro. Era un visionario. Por- Perdón, ¿no, Dardo? No. Pero ahora viene Traigan la Redonda y me parece que te quieren, ahí ya te están acosando. Tráiganla redonda, Sí. tráiganla, no sé, me suena, pero no sé. No tiene nada que ver con Alain Delon, ¿no? No. Protagonista. Y te están esperando en la bueno. puerta. Acordate que, Pero ahí no se sabe acordate si del va a programa ir. que sigue. ¿eh? Ahora, ustedes fíjense en una cosa, ¿no? Lo que es Francia, ¿no? Como país, ¿no? Francia, que la última diferencia que puedo hacer yo, cuando fallece Gerard Philippe, fallece con 40 y pico. Joven. Nadie suponía, y los grandes directores, lo que hubiera llegado Gerard Philippe. Impresionante, si era Sí. un monstruo. Fallece con 45. Delon, Como Con Carlitos 88. Gardel. 88. Claro. ¿Qué hubiera pasado si Carlitos Gardel no hubiera muerto en el accidente? Osmar Maderna, Claro. murió joven, los grandes, James Dean, los grandes, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Los jóvenes cuando mueren e interrumpen, logran la inmortalidad. En cambio, Delon fallece con 80 y pico de años, hace 20 que dejó de producir. Claro. Francia lo admira, le da el responso final, pero no pasa más nada. Con Gerard Depardieu fue un bombazo.
por lo joven. Claro. Lo inmortalizó, como Gardel, acá dice bien la conductora de Somos Protagonistas. Bien, llegamos al final, chicos, ahí estamos, llegamos al final. Gracias, Dardo, una vez más por la visita. Por Gracias, favor. Esthercita, Marcos, Gracias Betty. a ustedes, Gracias nuevamente por tanta instrucción, en este caso en materia cinematográfica, ¿no? Y recordando un grande como lo ha sido Alain Delon.